Este trabajo es especial. Fue bastante difícil de realizar, así que realmente espero que le guste Maestra Eileen. No salgo en cámara porque realmente tuve un pequeño problemita y pues no estoy saliendo en cámara, pero voy a estar documentando y hablando durante todo el video, por la mayoría del video. En fin, hoy vamos a hablar sobre la sociología. Para esto tocaremos bastantes temas desde los orígenes de la sociología hasta la actualidad, desde la jerarquía de tipo social hasta el positivismo y las leyes de los tres estados, empezando por este último. Y mi compañera Paola será quien les hablará un poco más sobre esto. ¿Qué es el positivismo? Es una corriente filosófica que no admite como válidos científicamente los conocimientos, ya sean universales o absolutos de la razón. Auguste fue un sociólogo francés que nació en 1798 y murió en 1857. Su filosofía lo llevó a ser reconocido como el creador del positivismo y de la sociología. Comte planteó 3 estados filosóficos que pasaron a conocimiento humano. El primero es el estado teológico, en el cual el hombre se explica los fenómenos de su entorno relacionados con seres sobrenaturales. Este estado se divide en otros 3 más, que están como el fetichismo, que no hay diferencia entre los seres animados e inanimados. Por eso era común en este estado adorar al sol, adorar a la tierra, adorar a los árboles, volcanes o montañas. El segundo de esos es el politeísmo, que los dioses sustituyen ya a los seres inanimados, ya no son el sol, ya no son el agua, el aire, ahora son Dios del aire, Dios de la tierra, Dios de la fertilidad, Dios de la lluvia. Ellos buscaban la explicación por medio de dioses con todo lo que pasaba alrededor. El tercero de ellos es el monoteísmo, que sustituye al politeísmo, o sea, ya no son varios dioses los que rigen esa lógica, por decir así, sino se centra en un solo Dios. Un solo Dios es lo que hace todo. El segundo estado de estos es el estado metafísico, donde la razón sustituye a toda la fantasía. Un ejemplo de esto es que llueve por un proceso del ciclo del agua y no ya por un dios de la lluvia. No es que ya está lloviendo porque el dios de la lluvia lo provocó, gracias al dios de la lluvia, sino está lloviendo porque es un ciclo del agua, es como debe ser. Sino en este estado se sustituye toda la fantasía por medio de la razón. Y por último, el tercer estado es el estado positivo, que se basa en el logro del conocimiento de la razón, o sea, la ciencia. Se basa en la ciencia, o sea, todo no es por medio de dioses, ya todo no es por medio de seres sobrenaturales, sino ahorita todo lo que está pasando es por medio de ciencias. ¿Y cómo te clasifica esas ciencias? Están matemáticas, astronomía, física, química, biología y por último sociología, que en este caso Comte clasifica la sociología como la madre de todas esas ciencias, ya que es donde estudia a las personas, donde estudia todo, y es una de las ciencias más importantes. Materialismo histórico. El materialismo histórico se comprende de todas aquellas doctrinas que pretenden explicar el curso de la historia por causas materiales y económicas, afirmando que la estructura y la vida colectiva son determinadas en primer término por la estructura y la vida económica de las sociedades. Sería como un marco teórico que explica los desarrollos y cambios de la historia humana a partir de los factores prácticos y tecnológicos o materiales, en especial el modo de producción y limitaciones que éste impone al resto de los aspectos organizativos. O sea, algunos aspectos serían como económico, jurídico, ideológico, político, cultural y etc. Algunos conceptos del materialismo histórico es la doctrina sustentada por Marx y Engels, que presenta una concepción revolucionaria y transformadora sobre la explotación que sufre el proletario por parte del capitalista, por así decirlo, o sea, el empleado, por así decirlo, por el jefe.
Marx trató de explicar que los cambios históricos se dan por causas puramente materiales, literalmente puramente materiales. Un poco de contexto histórico sería como la aparición del sistema capitalista que arruinó a los campesinos y artesanos hasta convertirlos en obreros asalariados y privados de los medios de producción y explotados, literalmente explotados. El capitalismo se desarrolló de forma desigual. Inglaterra fue el primer país en adoptar el cambio del desarrollo capitalista. El nuevo sistema económico capitalista se iba presentando grandes contradicciones. Los portugueses eran dueños de casi todos los proletarios, o sea, empleados que sufrían la explotación. Algunas características en el materialismo histórico serían que surge en el siglo XIX para explicar el desarrollo y cambios de la historia humana humana a partir de como factores prácticos. Los cambios tecnológicos y el modo de producción son los factores principales de cambios sociales, jurídicos, políticos, como dije anteriormente, y es en los factores materiales de este tipo donde deben buscarse las causas últimas de los cambios. Bueno, Marx solo publicó en la vida el primer libro en El Capital en 1867. Los libros restantes publicados entre 1885 y 1894 fueron editados a partir de los manuscritos de Marx por su amigo y colaborador Friedrich Engels. Hola, muy buenas. A mí me tocó hablar sobre los hechos sociales según Durkheim, Emil Durkheim. Bueno, los hechos sociales son un objeto de estudio que analizan la sociología y definen como los modos de actuar, pensar, sentir que maneja cada individuo. Y esta forma de pensar y sentir y actuar pues nacen principalmente a partir de la sociedad y no del individuo en sí. Esto también afecta, o sea, más bien está relacionado con la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma, inclusive en las leyes que rigen a las leyes y reglas que rigen a los individuos en general. Y pues estos podrían ser unos claros ejemplos igual, esto principalmente es el principal fuente de estudio de la sociología según Durkheim. Muchas gracias. El concepto de tipo ideal de Max Weber es una herramienta que ayuda a los sociólogos a analizar y comprender mejor los fenómenos sociales más complejos que existen en el mundo. Es como crear un modelo simplificado pero abstracto de algo para entenderlo mejor. Pongamos un ejemplo. Supongamos que queremos comprender el concepto de burocracia perfecta. Lo que haríamos sería hacer una lista de las características, las normas que tiene que tener una burocracia perfecta, tomar esa lista que ahora sería nuestro tipo ideal y compararla con todas las burocracias del mundo para ver hasta qué punto coinciden. En esencia, el concepto de tipo ideal de Max Weber es una herramienta que ayuda a los investigadores a investigar, analizar, comprender, evaluar y comparar los fenómenos sociales de la sociedad más complejos. Creo que eso sería todo. Realmente recorté varias partes del video porque iba a quedar mucho más de 15 minutos y tampoco quería aburrir a nadie, así que lo voy a dejar hasta aquí. Espero
lo suficientemente buena la edición para que a la maestra le guste. Y pues nada más, solamente es eso. Yo soy Sergio y me despido. Adiós.